Muchas gracias por la introducción. También gracias por venir y por tomaros el tiempo para escuchar lo que espero que sean unas reflexiones modestas, pero que ayuden. Como introducción, represento aquí a la Fundación Berkov. Estamos ubicados en Berlín. Mi trabajo con ellos ahora mismo se centra en Sudán y Siria. Pero antes de esto trabajé con las Naciones Unidas y también con servicios diplomáticos en varias negociaciones. La mayoría de a las que se refería Christian, los que queremos distanciarnos, tratando solamente con la gente de las pistolas, el gobierno tratando de encontrar un acuerdo, pero un acuerdo que no fuera en sí transformativo, algo que es el inicio de un proceso mayor. Es un honor estar aquí. También no soy un experto en la situación de aquí, así que lo que creo que podré ofrecer es una idea sobre el diálogo nacional, estos procesos que llamamos diálogo nacional en un sentido muy general, y luego, si me lo permitís, hablaré un poco sobre la situación en Sudán y luego en Siria también. Supongo que ninguno de los dos tiene una relación directa a la situación de aquí, pero creo que, como ha dicho antes Christian, siempre se puede aprender algo de otros lugares, incluso lugares que son tan diferentes de los nuestros y están tan lejos, pero a veces pueden ofrecer unas lecciones muy interesantes. Bien, primero con lo general. ¿Qué es lo que llamamos diálogo nacional? De hecho, no hay una definición definitiva sobre lo que es. Es un término que va evolucionando. Es algo que se está haciendo cada vez más popular en la mediación internacional. Es algo que se utiliza cada vez más, pero no es algo que esté muy claro. Quizás, si no podemos describirlo exactamente, os hablaré sobre qué aspecto tiene. Es diferente a las negociaciones clásicas sobre los que hablamos antes. La gente con las pistolas y el gobierno. Es una manera de ponerlo crudamente. Hacer que los dos se sientan en la habitación, lograr un acuerdo entre ellos y luego esperamos que todo siga a partir de allí. Un diálogo nacional viene a significar que es algo más amplio que eso. No son dos partes, son muchas partes. ¿Cuántas? No sabemos. Se determina por la situación, pero la idea básicamente es que vas de dos a algo que es, con las élites, algo más amplio, que incluye a más personas. La segunda característica del que os hablaré está en el título. Debería ser algo de alguna manera nacional, que quiere decir no solo trata sobre lo que pasa en una región en particular de un país, no es un problema en particular. Debería haber parte de ese diálogo, esa conversación, que es más amplio, que tiene un impacto en el país entero. Esto puede ser engañoso. A veces creemos que tratamos con una negociación a dos partes, las negociaciones tradicionales de las que hablamos, y que de alguna manera podemos aislar el problema y tratarlo así, porque no creemos que tiene relevancia ni que tenga relación con el país entero. Pero como uno de los ejemplos del que hablaré, Sudán, como muestra, no es siempre el caso. Todo lo que se negocia, de una manera u otra, vuelve a cómo se maneja el país como entero. Los cimientos del país. Un tercer punto. Hay un elemento
de algo más profundo que está en juego cuando hablamos de un diálogo nacional. Estas negociaciones a dos partes, en algunos sentidos, son sobre llegar a un acuerdo, pero un diálogo nacional, cuando se utiliza hoy en día, invoca algo mayor, más transformativo, algo que habla sobre la esencia del país. Este término compacto nacional que se puede representar de diferentes maneras, pero la idea es que de alguna manera que profundizamos y llegamos al corazón del problema. Si es la forma del diálogo nacional, ¿cómo se llega a ello? De nuevo, me gustaría contar una historia más feliz, pero la verdad es que la mayoría de los diálogos nacionales con los que yo he visto vienen como resultado de circunstancias menos agradables. Lo que es común entre todos ellos es la presión. Siempre hay un elemento de presión en el gobierno que les empuja a embarcarse en este proceso. Podemos entender por qué también. Cualquier cosa que sea tan potencialmente vasto, que algo tan grande como un diálogo nacional, es algo que puede ser difícil de controlar. El miedo que hay a menudo es, cuando empiezas a hablar de estas cosas que son tan grandes y que involucran al país entero, es difícil mantenerlo en su cajita, y eso hace un contraste con los acuerdos a dos bandas. Aquí sabes que tratas con personas muy específicas, con problemas específicos, sobre una región específica, nada más. Sabes cómo tratar con esto, pero un diálogo nacional es mucho mayor. Otra característica, que sea relevante o no para nosotros, es que a menudo la opción es la opción cuando todo lo demás ha fallado, y este es el caso en Sudán, que es de lo que voy a hablar. A veces el gobierno, al intentar solventar un problema o muchos problemas, intentará diferentes cosas durante muchos años, diferentes negociaciones, diferentes relaciones. Cada vez que fallan, que no tienen éxito, de alguna manera hay que aumentar un nivel, hay que encontrar la manera de relacionarse, de darle un barniz, darle una imagen de que esto es algo nuevo, porque parte del proceso político es el sentimiento de toda la gente que está involucrada, es que hay algo transformativo. En mi experiencia, a veces un diálogo nacional es la última carta que hay para jugar. Cuando todo lo demás ha fracasado, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto más lejos puedes ir? Dices, vamos a tener algo a nivel nacional, un diálogo nacional que englobe todos los problemas. La pregunta es, ¿qué pasa si fracasa el diálogo nacional? No se puede ir más allá. Así que creo que el diálogo nacional quizá, seguramente será el punto final. Finalmente, como he dicho antes, un acuerdo nacional en lugar de regional necesita tener sensación de que hay más problemas en juego, no que sean cosas muy específicas, sino que hay algo más amplio que necesita que se involucre toda la población, todo el país. Necesita extenderse y englobar a todo el país. Ahora hablaré un poco sobre estos dos contextos. Creo que Sudán es un caso de diálogo nacional después de que todo lo demás ha fracasado. Siria, probablemente, como es un conflicto más reciente, creo que es un caso de diálogo nacional que acaba de comenzar. Se está pensando como idea, y en Siria es así porque las cosas están tan divididas. Hay tantos actores diferentes que no se puede imaginar otro proceso excepto este proceso amplio nacional para englobar a todo y para que vuelvan y negocien. Pero voy a empezar con Sudán.
Sudán es un país que desde su creación, desde que se independizó de los británicos y antes de los egipcios, ha estado en un estado de guerra permanente. Guerra entre el norte y el sur. Esos dos países se dividieron y continuado trabajando en Sudán del Norte y del Sur. Yo fui parte de Naciones Unidas y la Unión Africana, las negociaciones que hubo durante la guerra, y este es un caso donde creo que cometimos el error de priorizar y premiar a aquellos que dejaron las armas e ignoraron la complejidad de los problemas más amplios. El problema que surgió de Darfur y otros conflictos en Sudán se ha descrito correctamente como el problema de Sudán en Darfur. Esto quiere decir que es el problema con Sudán como país, como se desarrolla en estas diferentes partes del país. Entonces hay guerra. Era un problema donde el país se lleva como un imperio, con el centro controlando y monopolizando todos los recursos y marginando a aquellos que están en la periferia. Cuando la población sintió que no había otra manera de influenciar al centro, tomaron las armas. Y según continuó el conflicto y se desarrolló, aquellos que tomaron las armas inevitablemente se separaron cada vez más de la población que pretendían representar. También se dividieron entre ellos en cada vez más grupos. Pero nuestro error como mediación fue no querer aceptar la complejidad de la situación y no querer salir de nuestro modo tradicional de hacer las cosas. La manera más fácil, la tradicional, es tener cierto número de gente alrededor de la mesa. Cuantas menos personas, mejor. Es más fácil, es más organizado y fácil. Entendimos que la situación en Darfur se había vuelto muy complicado, pero los problemas eran mucho más diversos de lo que se estaban representando por aquellos que llevaban las armas. Pero eso nos asustó. Para ser honesto, nos asustó y no sabíamos muy bien qué hacer con ello, así que tomamos el enfoque de simplemente hablar con la gente de las armas, decir que paren de luchar y dejar que las cosas se desarrollen, esperar que las cosas mejoraran desde ahí, quizá dar el trabajo a otros. El problema con este enfoque fue que la idea de tener negociaciones en este formato dio a aquellos que tenían las armas la impresión y la invasión de que podían exigir cosas a un nivel nacional. Volvimos a este punto donde todo vuelve al nivel nacional. Entonces lo que teníamos era una negociación con una parte muy pequeña de una parte de Sudán, un grupo muy pequeño de representativos de Darfur que se les dio asientos en la presidencia del país. Una posición se dio como vicepresidente del país. Se les dio asientos en el Parlamento Nacional. Tomábamos decisiones en nuestras negociaciones pequeñas geográficamente que tenían un impacto en todo el país. Y no creo que no lo pensamos lo suficiente porque estábamos tan enfocados en llegar a ese punto, en conseguir un acuerdo. Solo queríamos que pararan de luchar y para nosotros eso fue la meta. Cualquier cosa para que la gente dejara de luchar merecía la pena llegar a eso. Pero lo que descubrimos después de muchos años es que teníamos una serie de negociaciones, de acuerdos y todos fracasaron uno detrás de otro hasta que finalmente, después por exhaustión y
probando todos los medios, estuvimos obligados a llegar a la conclusión de que no se podía arreglar los problemas de Sudán simplemente abordando un área. Los problemas de una región eran problemas de toda la nación. Y cuando se llega a esa conclusión y se acepta como la realidad, cambia tu enfoque completamente. Significaba que ahora entendíamos que lo que había que negociar tenía que ser a nivel nacional. También significaba que, aunque el problema y la lucha era en Darfur, teníamos que involucrar las fuerzas políticas y sociales de todo el país para solventar este problema. Toda la nación se tenía que involucrar en la solución en Darfur. Y como sucede con estas cosas, nos llevó a otra conclusión, que era que Darfur es algo que podía suceder y probablemente sucedería en otra parte de Sudán, porque era un síntoma de un problema. No era el problema en sí, era un síntoma de un problema nacional que había que arreglar. Así que si aceptábamos esta lógica y hacíamos este salto y teníamos el valor de hacerlo, podíamos vernos llevando a cabo otro enfoque. Y donde estamos ahora en Sudán es que después de muchos años de fracasos, hemos llegado a un punto donde el gobierno ha aceptado llevar a cabo un diálogo nacional. Quedan muchos retos. No sabemos cómo irá el proceso, no sabemos si será libre e independiente, pero creo que es un gran paso adelante que hemos podido llegar a un análisis correcto sobre la situación. Muy brevemente sobre Siria. Como he dicho, en Siria hemos intentado lo mismo, la comunidad internacional siempre intenta lo mismo. Si es posible, tendremos a dos partes sentadas en la mesa de negociación y trataremos de arreglar todo allí y esperar que el resto vendrá naturalmente después. Yo estaba presente en las últimas negociaciones para Siria en Génova en enero y marzo de este año. Y estaba claro para todos nosotros que aunque se pudiera llegar a un acuerdo entre las dos partes que estaban tan distanciadas, no había manera de que la fuerza o la voluntad o no había cohesión para implementar lo que se acordaba allí. La situación era tan complicada y había tantos actores diferentes que no había manera de llegar a un acuerdo entre dos y traducirlo a un acuerdo para todos. Así que lo que sucede ahora en Siria, y quizá esto sea relevante para vosotros, es que hay gente tratando de hacerlo con un enfoque completamente diferente. Están ignorando a Génova y la Gran Mesa y los mediadores sirios. Los facilitadores sirios, muchos, no uno, están trabajando en diferentes partes del país y tratando de encontrar los primeros hilos de diálogo que puedan entre las comunidades que están en conflicto entre sí. Están intentando coger estos hilos y tejer algo más grande, de encontrar la manera de acercarlos. El reto al que se enfrentan es cómo construir sobre eso, cómo empezar con estos diálogos iniciales, este entendimiento común a un nivel muy local y tejerlo y construirlo en algo más grande. Esto es algo para lo que no tengo la respuesta, lo comparto con vosotros como un ejemplo de ahora que quizás sea relevante para vosotros. Creo que se me está agotando el tiempo. Voy a acabar ahora. No tengo problema con hablar un poco más sobre estos puntos y contestar a preguntas que podáis tener. Gracias.